¿Una mentira puede salvar una vida? Y aún así, ¿ser buena? Imagina por un momento que estás escondido en un sótano durante una guerra. Afuera, soldados recorren casa por casa. Llegan a tu puerta. Saben que alguien como tú, por tu religión, tu ideología, tu identidad, está siendo perseguido. Golpean. Abres. Te miran fijamente y te preguntan, ¿hay alguien escondido aquí? Tú sabes que sí. Sabes que si dices la verdad, esa persona morirá. Pero también sabes que si mientes, estarás violando un principio que quizás has defendido toda tu vida, la honestidad. La verdad, se supone, es sagrada. Decirla, un acto de coraje. Callarla o distorsionarla, una traición a la integridad. Y sin embargo, ¿qué elegirías? Este dilema no es nuevo. Ha recorrido la historia de la humanidad en 1000 versiones. Desde la nodriza que niega conocer al niño perseguido, hasta el diplomático que oculta información para evitar una guerra, desde la madre que dice todo va a estar bien mientras su hijo sufre una enfermedad terminal, hasta el amigo que elogia un regalo feo solo para proteger los sentimientos de quien lo hizo. En todos estos casos, la mentira no surge del egoísmo, sino de algo más complejo, de la empatía, de la lealtad, del instinto de protección. Y eso nos obliga a reconsiderar algo fundamental: ¿es la mentira siempre inmoral? Durante siglos, la respuesta dominante ha sido un rotundo sí. Las grandes tradiciones éticas y religiosas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el kantismo, han elevado la verdad a la categoría de deber absoluto. Mentir, en ese marco, no es solo un error táctico, es un pecado, una falla del carácter, una rendición ante la debilidad o la maldad. Pero la vida real rara vez se ajusta a los principios absolutos. La experiencia humana es más ambigua, más matizada, más contradictoria. Y en esa complejidad, la mentira a veces no es un vicio, sino una herramienta. Una herramienta de supervivencia, de estrategia, de cuidado. Incluso, en ciertos contextos, de justicia. Este video no busca justificar todas las mentiras. Lejos de ello. Hay engaños que destruyen, que manipulan, que corrompen. Pero sí propone una pregunta más incómoda, más honesta: ¿hay mentiras que no solo son perdonables, sino necesarias? Mentiras que, al proteger la vida, la dignidad o la esperanza del otro, terminan siendo un acto más moral que la verdad desnuda. Para responderla, viajaremos por 3 universos distintos, pero sorprendentemente complementarios. Primero, visitaremos el siglo XVII, con el pensador español Baltasar Gracián, quien enseñó que en un mundo lleno de apariencias, la prudencia exige saber disimular sin perder la integridad interior. Luego, nos adentraremos en el pensamiento de Friedrich Nietzsche, quien desmontó la idea de la verdad como valor absoluto y vio en la mentira una expresión creativa, incluso heroica, de la voluntad humana. Finalmente, nos apoyaremos en la psicología evolutiva, una ciencia moderna que revela que el engaño no es un defecto humano, sino una adaptación profundamente arraigada en nuestra biología social. Juntos, estos 3 enfoques nos permitirán ver la mentira no como una sombra moral, sino como un recurso humano. No como una falla, sino como un síntoma del contexto en el que vivimos, de las relaciones que mantenemos y de las tensiones entre lo que es y lo que debería ser. Porque al final, la cuestión no es si mentimos, todos lo hacemos, con mayor o menor frecuencia, sino por qué mentimos, para quién y a qué costo. Y en ese examen, descubriremos que algunas mentiras, lejos de corromper la moral, la sostienen. Así que acompáñame. Porque lo que sigue no es una defensa de la falsedad, sino una exploración de la complejidad ética en un mundo donde la verdad, a veces, duele más de lo que sana. La verdad como peligro, el realismo de Baltasar Gracián. En una época en la que Europa se desangraba entre guerras religiosas, intrigas palaciegas y censura inquisitorial, un jesuita aragonés escribió que no basta con saber, sino que hay que saber disimular. Su nombre era Baltasar Gracián, y su obra no predicaba la virtud en abstracto, sino la sabiduría práctica para sobrevivir en un mundo donde la verdad desnuda podía costarte la vida. Gracián no vivía en un laboratorio moral. Vivía en el siglo XVII, en la España del Barroco, una sociedad de apariencias, de códigos no dichos, de lealtades ambiguas. Allí,
decir lo que uno pensaba con claridad no era señal de integridad, sino de ingenuidad peligrosa. Y Gracián, lejos de condenar el disimulo, lo elevó a la categoría de arte superior de la conducta humana. Pero atención, Gracián no era un defensor de la mentira por la mentira. No celebraba la falsedad, sino la prudencia. Para él, la verdadera sabiduría no residía en proclamar la verdad a los cuatro vientos, sino en saber cuándo callarla, cuándo velarla, cuándo transformarla en una verdad útil. En su famoso oráculo Manual y Arte de Prudencia, escribió: lo que no se ha de decir, no se diga, y si se ha de decir, no se diga así. Esta máxima no es un llamado al engaño, sino a la estrategia ética, la de proteger no solo a uno mismo, sino también a los demás, del caos que a veces desata la verdad bruta. Imagina por un momento que te encuentras en una corte del siglo XVII. Un noble acaba de cometer un error que podría costarle el favor real. Tú lo sabes. Él te pregunta si notas algo raro en su comportamiento. ¿Qué haces? Decirle la verdad podría hundirlo en la ansiedad o llevarlo a una reacción desesperada. Callar, en cambio, le da tiempo para corregirse. Gracián te diría: no mientas, pero tampoco reveles. Usa la ambigüedad como escudo. Habla con reticencias, escribió, que es el modo de no mentir y no decir todo. Esta actitud no es cínica. Es realista. Gracián parte de una premisa incómoda pero poderosa: el mundo no está hecho para los ingenuos. Quien cree que la honestidad absoluta siempre será recompensada, vive en una ilusión infantil. La virtud más alta, en su visión, no es la transparencia, sino la discreción. Y la discreción, muchas veces, implica no decir lo que se sabe. En El Criticón, su novela filosófica más ambiciosa, Gracián presenta a dos personajes: Critilo, el hombre maduro y prudente, y Andrenio, el joven ingenuo que ve el mundo con ojos puros. A lo largo de su viaje, Andrenio aprende que la naturaleza humana es compleja, que la sociedad está llena de máscaras, y que sobrevivir, y mucho más, prosperar, requiere aprender a manejar esas máscaras sin perder el alma. La sabiduría, para Gracián, no consiste en arrancar las máscaras de los demás, sino en saber cuándo usar la propia. Y aquí radica una diferencia crucial. Gracián no confunde el disimulo con la hipocresía. El hipócrita miente para manipular. El prudente calla para proteger. El hipócrita traiciona sus principios. El sabio los guarda en silencio hasta que el momento sea propicio. La mentira, en este marco, no es un fin, sino un medio táctico. Y su legitimidad depende de la intención: buscas engañar para dañar o callar para preservar. Este enfoque tiene una resonancia sorprendente en la psicología moderna. Hoy sabemos que la capacidad de inhibir respuestas automáticas, como decir lo primero que se nos ocurre, es un signo de madurez cognitiva y emocional. La corteza prefrontal, esa parte del cerebro que nos permite planificar y regular nuestras emociones, es precisamente la que nos permite callar cuando deberíamos callar y hablar cuando conviene hablar. Gracián, siglos antes de la neurociencia, ya intuía que el autocontrol verbal no es cobardía, sino inteligencia social. Pero su lección va más allá. Nos invita a reflexionar sobre una paradoja moderna: en una era que exalta la autenticidad como valor supremo, ¿acaso no hemos caído en una nueva forma de ingenuidad? ¿Crees que decir siempre lo que sientes, sin filtro, sin consideración por el contexto o por el otro, es un acto de valentía? ¿O, por el contrario, es una forma de violencia disfrazada de honestidad? Gracián respondería que la verdadera valentía no está en la confesión, sino en el discernimiento. En saber que hay verdades que liberan y verdades que destruyen. Que hay momentos para la claridad y momentos para el velo. Y que la ética no se mide solo por lo que dices, sino por el efecto de tus palabras en quien las recibe. En su visión, la moralidad no es estática. No es un código grabado en piedra, sino un arte en movimiento. Un arte que requiere sensibilidad, astucia y, sobre todo, humanidad. Porque en un mundo imperfecto, la verdad absoluta puede ser tan dañina como la mentira más artera. Lo que importa no es si dices la verdad, sino si tu verdad sirve a la vida. Y eso nos lleva a una pregunta aún más radical: si incluso la verdad puede ser inmoral, ¿qué queda de las certezas morales tradicionales? ¿Acaso no están todas ellas sujetas a reinterpretación, a contexto, a poder?
Es aquí donde entra en escena uno de los pensadores más provocadores de la historia, Friedrich Nietzsche. Si Gracián nos enseña a disimular con prudencia, Nietzsche nos desafía a crear con audacia. Para él, la mentira no es solo un recurso defensivo, es una herramienta creadora. Una expresión de la voluntad humana de dar forma al caos. Pero eso, lo exploraremos a continuación. Imagina que la verdad no es un faro que ilumina el camino, sino una red que hemos tejido para domesticar el caos. Imagina que lo que llamamos verdad no es más que una metáfora olvidada, una convención repetida tantas veces que ya no recordamos que es ficción. Ahora imagina que, en ese mundo de ficciones necesarias, la mentira no es el enemigo, sino la condición misma de la vida. Esa es la provocación de Friedrich Nietzsche. A diferencia de las tradiciones morales que ven en la mentira una caída, una corrupción o una debilidad, Nietzsche la ve como una forma de poder. No el poder de engañar al otro, sino el poder de crear, de transformar, de imponer sentido sobre un universo que, en sí mismo, carece de él. Para él, la verdad no es descubierta, es inventada. Y quien inventa, miente. Pero no miente como el cobarde, sino como el artista. Nietzsche lo dice con una claridad incómoda en su obra juvenil sobre verdad y mentira en sentido extramoral, lo que llamamos verdad no es más que una ilusión de la que hemos olvidado que lo es. Una moneda gastada que ha perdido su impronta y que ya nadie considera como tal. En otras palabras, nuestras verdades son metáforas que se han vuelto rígidas, dogmas que una vez fueron actos de imaginación y que ahora, petrificados, nos impiden crear nuevas formas de vivir. Y aquí surge una distinción crucial, no todas las mentiras son iguales. Nietzsche no celebra cualquier engaño. Condena con dureza la mentira del resentido, la del débil que miente para vengarse, para igualar, para negar la vida. Pero celebra la mentira noble, la del creador, del guerrero, del artista que miente para afirmar, para elevar, para superar. Piensa en Homero. ¿Acaso no mintió al describir dioses que caminan entre los hombres, guerras épicas y destinos trazados por las moiras? Sí. Pero su mentira no fue una fuga de la realidad, fue una forma de darle grandeza a la existencia humana. O piensa en Beethoven, que compuso la 9ª sinfonía mientras era sordo. ¿No estaba mintiendo al mundo al imaginar una armonía que ya no podía oír? Y sin embargo, esa mentira se convirtió en una de las verdades más profundas de la humanidad. Para Nietzsche, la moralidad no reside en la fidelidad a los hechos, sino en la fidelidad a la vida. Y a veces, la vida exige que mintamos. Que nos mintamos a nosotros mismos para no desmoronarnos. Que mintamos a los demás para inspirar, para guiar, para sanar. El hombre no podría vivir si no estuviera dispuesto a ser engañado de vez en cuando, escribe. La ilusión, en este sentido, no es opuesta a la vida, es su condición. Esto lo lleva a una crítica radical de la ética kantiana, que exige decir la verdad incluso si un asesino llama a tu puerta preguntando por su víctima. Para Kant, la honestidad es un deber categórico, incondicional. Para Nietzsche, esa postura no es virtuosa, es estúpida. Es una moral de esclavos, que confunde la obediencia al deber con la grandeza del espíritu. El hombre noble, en cambio, no obedece reglas abstractas. Decide según el contexto, según su voluntad de poder, según lo que exige la vida en ese momento. Y es que, para Nietzsche, la voluntad de poder no es deseo de dominar a otros, sino deseo de afirmar la propia existencia. Y esa afirmación a menudo requiere crear ficciones, ideales, metas, identidades, incluso dioses. Dios ha muerto, proclama en la Gaia Ciencia, pero no para hundirnos en el nihilismo, sino para liberarnos. Si ya no hay verdades divinas, entonces somos nosotros quienes debemos crearlas. Y crear es, inevitablemente, mentir con responsabilidad. Esta visión transforma por completo el estatus moral de la mentira. Ya no es un error que debemos corregir, sino una herramienta que debemos dominar. El superhombre, el ideal nietzscheano, no es el que dice la verdad a toda costa, sino el que sabe cuándo inventar una verdad mejor. No el que se somete a los hechos, sino el que los interpreta con fuerza, con estilo, con amor fati, amor al destino, incluso cuando ese destino necesita ser retocado. Pero atención, esta libertad no es licencia. Nietzsche no defiende el caos. Al contrario, exige una disciplina feroz. Mentir bien,
mentir con grandeza requiere más virtud que decir la verdad por inercia. Porque quien miente con propósito asume la responsabilidad de sus ficciones. No se esconde tras la excusa de esto es lo que hay. Dice, esto es lo que debe ser, y actúa en consecuencia. Aquí, su pensamiento converge de forma sorprendente con ciertos hallazgos de la psicología evolutiva moderna. Hoy sabemos que los humanos no somos simples receptores pasivos de la realidad. Somos constructores activos de narrativas. Nuestro cerebro no registra el mundo tal como es, filtra, interpreta, inventa historias para dar coherencia a la experiencia. Ese proceso no es un defecto, es una adaptación. Sin él, colapsaríamos ante la complejidad del mundo. Nietzsche lo intuyó hace más de un siglo, vivimos en mundos de sentido, no en mundos de hechos. Y esos mundos se construyen con mentiras útiles. Con mitos, con ideales, con promesas que tal vez nunca se cumplan, pero que nos permiten seguir caminando. Entonces, si la verdad es una ficción y la mentira una necesidad, ¿dónde queda la moralidad? Nietzsche responde, en la calidad de la mentira. ¿Tu mentira encoge la vida o la expande? ¿Refuerza el resentimiento o alimenta la creación? ¿Te hace más débil o más fuerte? ¿Te conecta con los demás o te aísla en tu egoísmo? No se trata de abolir la verdad, sino de superar la ilusión de que existe una sola. Y en ese espacio de libertad, la mentira deja de ser un pecado para convertirse en una posibilidad ética. Incluso, en ciertos casos, en un deber. Porque a veces, como diría Nietzsche, es más humano bendecir que explicar. Y si la bendición requiere una mentira, entonces que así sea. Psicología evolutiva y el engaño adaptativo. Si la mentira es tan común en la conducta humana, ¿podría ser que no sea un error, sino una adaptación? La psicología evolutiva plantea una idea incómoda pero poderosa: muchas de nuestras tendencias, incluso aquellas que juzgamos moralmente, no surgieron por capricho, sino porque alguna vez nos ayudaron a sobrevivir y reproducirnos. Y el engaño, lejos de ser una anomalía moral, es una de esas tendencias profundamente arraigadas. De hecho, no somos los únicos que mentimos. En el reino animal, el engaño es una estrategia tan antigua como la vida misma. Piensa en la mariposa que tiene ojos falsos en sus alas para asustar a los depredadores. O en el pulpo que cambia de color y forma para desaparecer en el fondo marino. O en el pájaro que finge tener una pata rota para alejar a un depredador de su nido. Ninguno de estos animales miente con conciencia, pero sus comportamientos engañosos aumentan sus probabilidades de supervivencia. Y eso, en términos evolutivos, es lo que cuenta. En los humanos, el engaño se vuelve más complejo porque somos criaturas sociales. Vivimos en grupos donde la cooperación es esencial, pero también donde la competencia por recursos, estatus y pareja es constante. En ese entorno, la capacidad de manipular la percepción de los demás, es decir, de mentir, se convierte en una ventaja adaptativa. Robert Trivers, uno de los biólogos evolutivos más influyentes del siglo XX, fue aún más lejos. Propuso que el autoengaño evolucionó precisamente para facilitar el engaño a los demás. ¿Por qué? Porque mentir bien es difícil. Requiere memoria, control emocional, coherencia. Pero si tú mismo crees tu propia mentira, tu lenguaje corporal, tu tono de voz y tus microexpresiones no delatan la tensión del engaño. Te vuelves más convincente. Y en un mundo donde la credibilidad es poder, eso es una ventaja enorme. Imagina a dos individuos compitiendo por el liderazgo de un grupo. Uno dice, soy el más fuerte, el más sabio, el más justo. El otro dice lo mismo, pero en realidad lo cree. ¿A quién seguirías? Probablemente al segundo. Su autoengaño lo hace más carismático, más seguro, más creíble. Y aunque su afirmación no sea objetivamente cierta, su convicción la convierte en una realidad social. Esto no significa que todos seamos manipuladores natos. La evolución también favoreció la cooperación, la empatía y la capacidad de detectar mentiras. De hecho, los humanos somos excepcionalmente buenos identificando inconsistencias en el comportamiento ajeno. Tenemos una mente teórica altamente desarrollada, la capacidad de inferir los pensamientos, intenciones y creencias de los demás. Y esa misma habilidad que nos permite cooperar, también nos permite engañar y desenmascarar.
Pero aquí surge un punto crucial: no todas las mentiras tienen el mismo propósito evolutivo. Algunas son antisociales: ocultar infidelidad, robar recursos, sabotear a un rival. Otras son prosociales: proteger a un amigo, evitar un conflicto destructivo, mantener la cohesión grupal. Y es en este último tipo donde la mentira deja de ser puramente estratégica para convertirse en un acto de cuidado. La psicología evolutiva ha documentado numerosos ejemplos de mentiras prosociales. Por ejemplo, los padres que dicen todo va a estar bien durante una crisis, aunque no estén seguros. O los compañeros que elogian un esfuerzo mediocre para fomentar la confianza. Estas mentiras no buscan manipular para beneficio personal, sino fortalecer vínculos que, a largo plazo, aumentan la resiliencia del grupo y, por tanto, la supervivencia de todos sus miembros. Incluso hay evidencia de que los niños aprenden a mentir de forma prosocial alrededor de los 7 u 8 años, justo cuando su empatía cognitiva se desarrolla plenamente. Antes de esa edad, mienten para evitar castigos o obtener premios. Pero después, comienzan a mentir para hacer sentir mejor a los demás. Y eso sugiere que la mentira moral, la mentira que sirve al otro, no es un vicio, sino un hito del desarrollo social. Más aún, algunos investigadores argumentan que la moralidad misma podría haber evolucionado en parte gracias a la mentira. Piensa en esto: si todos dijeran siempre la verdad, los grupos humanos serían campos de batalla constantes de críticas, juicios y confrontaciones. La mentira piadosa, la cortesía, el disimulo, son lubricantes sociales. Permiten que las relaciones funcionen, que los conflictos se modulen, que la cooperación persista incluso en medio de diferencias. Esto no justifica todas las mentiras, por supuesto. El engaño destructivo, el que rompe la confianza, el que engaña para explotar, sigue siendo un riesgo evolutivo. Por eso, las sociedades humanas desarrollaron normas, sanciones y mecanismos de vigilancia para penalizar las mentiras que socavan la cooperación. Pero también toleran, e incluso recompensan, las mentiras que la fortalecen. Y aquí encontramos una convergencia inesperada. La psicología evolutiva, con su lenguaje frío de genes y adaptación, llega a una conclusión similar a la de Gracián y Nietzsche: la mentira no es intrínsecamente mala. Su valor moral depende del contexto, de la intención y de sus consecuencias para la vida en común. Gracián diría que mentir bien es prudencia. Nietzsche diría que mentir con grandeza es creación. La psicología evolutiva diría que mentir con empatía es adaptación social. Los tres, desde ángulos distintos, desmontan la idea de que la honestidad absoluta es siempre virtuosa. Porque en un mundo complejo, donde las emociones, las jerarquías y las necesidades chocan constantemente, la verdad desnuda a menudo no es un acto de coraje, sino de imprudencia, o incluso de crueldad. Y si la evolución nos ha dotado de la capacidad de mentir, no es para corrompernos, sino para navegar con mayor inteligencia las aguas turbulentas de la convivencia humana. La pregunta, entonces, ya no es si mentimos. Es para qué mentimos. ¿Para proteger? ¿Para conectar? ¿Para construir? ¿O para dominar, engañar, destruir? La biología no dicta la moral, pero sí nos revela que la mentira está escrita en nuestra naturaleza. Y como toda pulsión humana, puede ser canalizada hacia lo noble o hacia lo destructivo. Lo que hagamos con ella, depende de nosotros. ¿Dónde trazar la línea entre necesidad y manipulación? Hasta ahora, hemos visto que la mentira no es necesariamente inmoral. Gracián la defiende como prudencia. Nietzsche la eleva a acto creador. La psicología evolutiva la reconoce como adaptación social. Pero si aceptamos que la mentira puede ser necesaria, incluso virtuosa en ciertos contextos, surge una pregunta ineludible: ¿dónde trazar la línea? Porque si la mentira se justifica demasiado fácilmente, corre el riesgo de convertirse en una excusa para la manipulación, el control o la evasión de la responsabilidad. Historias de tiranos, estafadores y relaciones tóxicas están llenas de personas que decían miento por tu bien. Y eso debería ponernos en alerta. No todas las mentiras son iguales. Y no todos los contextos permiten el mismo margen ético. Entonces, ¿qué criterios podemos usar para juzgar si una mentira es moralmente aceptable? El primero es la intención. La mentira busca proteger o busca controlar. Busca aliviar un sufrimiento,
o evitar una confrontación incómoda para quien miente. ¿Sirve al otro o sirve al ego de quien la dice? Una mentira piadosa a un niño que acaba de perder a su mascota está en un lugar hermoso donde corre libre, surge de la empatía. Pero una mentira de un político que oculta un escándalo para mantener su poder surge del interés. La primera abre espacio para la sanación. La segunda cierra el acceso a la verdad necesaria para la justicia. La intención no lo es todo, pero es un buen punto de partida. El segundo criterio es el daño comparativo. ¿La mentira evita más sufrimiento del que causa? ¿Protege una vida, una dignidad, una esperanza esencial, o solo un capricho, una imagen, una comodidad temporal? Imagina que un médico sabe que su paciente tiene una enfermedad terminal, pero también sabe que ese paciente está en una fase emocional tan frágil que el diagnóstico podría desencadenar una crisis que aceleraría su muerte. ¿Debería decir la verdad inmediatamente? ¿O darle tiempo, construir confianza, preparar el terreno? Muchos códigos médicos modernos reconocen que la verdad debe ser dada con sensibilidad, no con brutalidad. Aquí, el silencio momentáneo o la atenuación de la verdad no es una traición, sino un cuidado. Porque el objetivo no es informar a toda costa, sino acompañar a la persona en su proceso humano. El tercer criterio es el poder. ¿Quién miente? ¿Y a quién? La ética de la mentira cambia drásticamente cuando hay una asimetría de poder. Mentir a un opresor para proteger a los tuyos puede ser un acto de resistencia. Pero mentir a alguien vulnerable, un niño, un anciano, un subordinado, para mantener tu autoridad es un abuso. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas mintieron a los nazis para esconder a judíos. Esa mentira fue un acto de coraje moral. En cambio, un terapeuta que miente a su paciente sobre su progreso para mantenerlo en tratamiento más tiempo está cometiendo una traición profesional. En ambos casos hay engaño, pero en uno hay justicia, en el otro, explotación. El poder determina quién puede permitirse mentir y quién no. El cuarto criterio es la reversibilidad. La mentira permite, en el futuro, restaurar la verdad sin destruir la relación. Las mentiras pequeñas, piadosas, temporales, como decir me encanta tu regalo cuando en realidad no lo usas, suelen ser reversibles. Con el tiempo, se olvidan o se perdonan. Pero las mentiras grandes, estructurales, como ocultar un hijo, una infidelidad grave o un fraude, crean realidades paralelas que, cuando se revelan, suelen destruir la confianza de forma irreversible. Aquí entra en juego el concepto de confianza acumulada. Si una relación está construida sobre años de honestidad y respeto, una mentira aislada, aunque grave, puede ser reconciliada. Pero si la mentira es el patrón, no la excepción, entonces no es una herramienta de supervivencia, sino un sistema de control. Y eso nunca es moral. Finalmente, está el criterio del autoengaño. ¿Estás mintiendo a los demás, o primero te estás mintiendo a ti mismo para justificar una acción que sabes que está mal? Este es el límite más sutil, y quizás el más peligroso. Porque cuando confundimos la racionalización con la razón, la manipulación con la protección, perdemos la brújula ética. Nietzsche nos advirtió, cuidado con quien dice lo hago por tu bien mientras evita mirarse en el espejo. Entonces, ¿hay una regla clara? No. La ética de la mentira no es algorítmica. No hay una fórmula universal. Pero sí hay una actitud, la de responsabilidad. La de preguntarse, antes de decir una mentira necesaria. ¿Estoy protegiendo la vida del otro, o mi propia comodidad? ¿Estoy preservando la dignidad, o evitando el conflicto? ¿Estoy usando el engaño como último recurso, o como hábito? Porque cuando la mentira se vuelve automática, cuando ya no duele, cuando ya no exige discernimiento, es cuando deja de ser una herramienta y se convierte en una jaula. Y la verdadera moralidad no reside en la pureza absoluta de la verdad, sino en la humildad de saber que, a veces, para ser humanos, debemos velarla, pero nunca traicionarla por conveniencia. La paradoja moderna, transparencia obligada en un mundo de máscaras. Hoy vivimos en una era que exalta la autenticidad como el valor supremo. Se nos dice que debemos ser nosotros mismos, decir lo que sentimos, no fingir, no llevar máscaras. Las redes sociales, los podcasts, los manuales de autoayuda, incluso ciertas corrientes terapéuticas, promueven una especie de culto a la transparencia emocional.
Decir la verdad, incluso si duele, se ha convertido en sinónimo de valentía. Callar, suavizar o disfrazar, en señal de falsedad o debilidad. Pero si miramos con honestidad, la verdadera honestidad, no la performance de ella, descubrimos una paradoja incómoda: nunca antes en la historia humana se ha exigido tanta transparencia. Ni se ha practicado tanto el disfraz. Basta con abrir cualquier red social. Allí, millones de personas publican su verdad, su yo real, su vida auténtica. Pero esas publicaciones están cuidadosamente editadas, filtradas, iluminadas, seleccionadas. No muestran el caos matutino, la duda existencial o el fracaso silencioso. Muestran una versión idealizada, controlada, diseñada para obtener aprobación. Es decir, son mentiras elegantes. Máscaras digitales. Y no es solo en lo virtual. En las relaciones personales, se ha vuelto común confundir la brutalidad emocional con la honestidad. Es que soy así, digo las cosas como son, se justifica a alguien que humilla con crudeza. Pero decir cómo son las cosas no es lo mismo que decir cómo yo las siento. Y confundir ambas es una forma de violencia disfrazada de integridad. Aquí es donde la sabiduría de Gracián brilla con nueva urgencia. Él nunca defendió la hipocresía. Pero sí defendió la discreción. La delicadeza. La conciencia de que no todo lo que pensamos debe ser dicho, y no todo lo que decimos debe ser dicho así. En un mundo que premia la reacción inmediata, el tuit airado, la confesión viral, la opinión contundente, la pausa, el silencio, la ambigüedad, se han vuelto actos de resistencia. Nietzsche también nos advirtió: la verdad dicha sin arte no ilumina, hiere. Y la moralidad no se mide por la fidelidad a los hechos, sino por la fidelidad a la vida. ¿De qué sirve decirle a un amigo que su proyecto es mediocre si eso lo hunde en la desesperanza? ¿De qué sirve proclamar tus pensamientos más oscuros si solo generas sufrimiento innecesario? La honestidad absoluta, desprovista de empatía, no es virtud, es egoísmo emocional. La psicología moderna lo confirma. Estudios sobre comunicación interpersonal muestran que las relaciones duraderas no se basan en la transparencia total, sino en lo que los investigadores llaman gestión estratégica de la información. Es decir, en saber qué revelar, cuándo, cómo y por qué. Las parejas felices no se dicen todo, se dicen lo esencial, en el momento adecuado, con el tono correcto. Los buenos líderes no comparten cada duda, inspiran confianza sin falsear la realidad. Pero nuestra cultura ha olvidado esto. Hemos caído en una nueva forma de ingenuidad moral, la creencia de que si algo es auténtico, automáticamente es bueno. Como si la verdad fuera pura por definición, y el disimulo, corrupción por naturaleza. Pero la historia humana, y la ciencia actual, nos dice lo contrario: la civilización depende en parte de lo que callamos. La cortesía, por ejemplo, es una mentira social estructurada. Decir gracias cuando no estás agradecido, me alegra verte cuando estás cansado, está delicioso cuando la comida está salada, son pequeñas ficciones que mantienen el tejido social. Sin ellas, las interacciones cotidianas se volverían campos minados de juicios y reacciones. La cortesía no es falsedad, es respeto ritualizado. Lo mismo ocurre con la esperanza. A menudo, la esperanza no es una conclusión lógica, sino un acto de fe, una mentira que elegimos creer porque nos permite seguir. El paciente que se dice a sí mismo todavía hay una posibilidad contra todo pronóstico médico, el activista que sostiene el cambio es posible frente a la inercia del sistema. El padre que dice vamos a salir adelante mientras no sabe cómo pagar el alquiler, todos ellos practican una forma de engaño noble. No niegan la realidad, la reinterpretan para sobrevivir en ella. Y aquí radica la verdadera madurez ética, no en elegir entre verdad o mentira, sino en discernir cuál de las dos sirve mejor a la humanidad en cada momento. Porque la autenticidad sin responsabilidad es narcisismo. La transparencia sin empatía es crueldad. Y la verdad sin sabiduría, a veces, es inmoral. En un mundo que exige que mostremos todo, tal vez el acto más revolucionario sea saber cuándo callar. Cuándo velar. Cuándo proteger con silencio. No por cobardía, sino por amor. A veces, la verdad más humana no es la que se dice, sino la que se calla con amor. Vivimos entre velos. Algunos los usamos para ocultar nuestras heridas. Otros, para protegerlas del prójimo.
Algunos velos son máscaras de poder. Otros, mantos de ternura. Y aunque la cultura actual nos insta a arrancarlos todos en nombre de la autenticidad, tal vez la verdadera ética no esté en la desnudez absoluta, sino en saber cuándo levantar un velo. Y cuándo dejarlo intacto por respeto al otro. Porque la moralidad no reside solo en la fidelidad a los hechos, sino en la fidelidad a la vida. Y la vida, en su esencia, no es clara ni lineal. Es ambigua, contradictoria, llena de sombras necesarias. En ese espacio intermedio, entre lo que es y lo que podría ser, es donde nace la posibilidad de la compasión. Y también, a veces, la necesidad de la mentira. No la mentira del manipulador, que busca dominar. Ni la del cobarde, que huye de su responsabilidad. Sino la mentira del cuidador. Del amigo que sostiene. Del padre que alivia. Del resistente que desafía al opresor con palabras fingidas. Esa mentira no traiciona la verdad. La honra desde la distancia. Porque sabe que la verdad absoluta, dicha en el momento equivocado, puede destruir lo que la mentira piadosa protege, la esperanza, la dignidad, la posibilidad de seguir. Y si hay una lección que merece perdurar de este recorrido, es esta: la ética no es un código fijo, sino una danza. Una danza entre lo real y lo necesario, entre lo dicho y lo callado, entre el deber y la empatía. Y quien baila con sabiduría no teme usar el disimulo, siempre que su corazón no se olvide de la verdad que lo guía. Porque al final, lo que define nuestra humanidad no es si decimos la verdad o no. Es porque elegimos decir lo que decimos. Y a quien estamos dispuestos a proteger con lo que callamos.